Serie de Superman de dibujos animados, del año 1942, noveno capítulo de la primera temporada, Electric Earthquake, en castellano, terremoto eléctrico. Este capítulo va sobre un villano que decide hacer una máquina de hacer terremotos. Entonces va a la ciudad de Manhattan y les dice: si no accedéis a mis exigencias, voy a activar la máquina de terremotos y os voy a destruir la ciudad. La gente se lo piensa y dice: pues no vamos a acceder, haz lo que quieras, chico. Entonces este villano activa la máquina, salen como unos rayos, no está muy claro cómo funciona, y los edificios comienzan a derrumbarse. La ciudad entera se desmorona y hasta que aparece Superman, que para eso es la serie de Superman. Comienza a repartir puñetazos, patadas, ya sabéis lo que hace Superman, acaba salvando la ciudad, todos los edificios de repente ya están bien, Lois Lane está contenta, escribe en el diario y ya está todo. Lo importante de esta historia es que es algo que nunca puede pasar en la vida real, jamás. Nunca. ¿De acuerdo? ¿O no? Lo cierto es que esto sí que nos ha pasado en España. Para ello tenemos que remontarnos al año 2008. Pero antes hay un tema que me gustaría tratar con vosotros, de vital importancia. Y es, no sé si alguno lo adivina ya, ¿no? Los castores. Esos, es que son tan bonitos, con sus dientecitos y su cola. Bueno, sabéis que los castores hacen presas, que las presas las usan para retener fluidos. Este es el concepto con el que quiero que os quedéis, que los castores hacen presas. Volvemos a 2008, como os estaba comentando. El gobierno publica en el BOE que autoriza a la mercantil Escal a utilizar el almacén de gas subterráneo para sus prospecciones y conseguirlo y poder extraerlo. Entonces, el proyecto lo que incluía era crear una plataforma sobre el mar, con el tubo acceder a este almacén de gas, extraerlo y enviarlo vía gasoducto a tierra, donde se usaría, extraería y demás. Esto se basaba en el fracking. El fracking es la inyección de agua con lubricantes y solventes bajo el suelo para provocar ruptura hidráulica de las rocas, extraer el gas, esperemos que subiera por el tubo, y poderlo tratar antes, como os comentaba. El tema es que el fracking, además de liberar gases a la atmósfera, está incluyendo estos químicos a las corrientes de agua que hay bajo el suelo, con lo que podríamos tener contaminación tanto de la atmósfera como del medio natural en el suelo, con lo que los grupos ecologistas comenzaron a posicionarse contra esta técnica, que acabó llevando que el Parlamento de Cataluña prohibiera el fracking. La respuesta de Castor fue, no sé si habéis visto un capítulo de Los Simpson, en que el señor Barnes quiere robarle a los Simpson el petróleo y hace una torre inclinada para cogerlo. Bien, pues dijeron, bueno, pues si no podemos ponerlo en el sur de Cataluña, pondremos Castor en el norte de Valencia y podremos acceder igualmente a este depósito mientras el Constitucional recurre esta ley catalana y lo podemos hacer. Así que efectivamente la plataforma Castor se construyó en Valencia Norte y comenzó su actividad. Lo que nadie esperaba es que además de estas desventajas que ya conocíamos, otras que nos iban informando desde Texas los científicos que estaban haciendo estudios sobre el fracking y los propios vecinos. Y es que el fracking provoca terremotos, aumenta la actividad sísmica, que esto fue lo que detectaron los vecinos que estaban cerca de Castor, que sus casas de repente temblaban. Esto fue un tema que, claro, aumentó aún más la controversia, pero bueno, la base teórica de por qué el fracking provoca terremotos es muy sencilla. Como publicó Nature Communications, si introducimos o extraemos fluidos del subsuelo o cambiamos el nivel de los lagos, aumentamos la actividad sísmica, independientemente de la tectónica propia del lugar. Al final el Instituto Geológico junto al Geográfico acabaron relacionando los terremotos que había efectivamente con Castor y se dijo que había que parar este proyecto. La respuesta fue bueno, pues lo paramos y a cambio simplemente nos pagáis 1.350 millones de euros. El gobierno aceptó y la OCU calcula que esto nos va a costar al final a los contribuyentes 5.000 millones de euros, que es lo que nos ha pasado con Castor. ¿Qué significa? Es que nos han ganado los villanos. Va a venir aquí cualquiera y nos va a construir una máquina a hacer terremotos y pues si no nos pagáis, la activamos. ¿Qué pasa aquí? Por suerte, esto parece que no va a acabar así, este no va a ser el desenlace. La justicia ha acusado al Ministerio de Medio Ambiente, al de Industria, a la mercantil Escal y al Instituto Geográfico por avalarlo y los acusa de delitos contra el medio ambiente, prevaricación medioambiental y delitos contra los recursos naturales.
Veremos qué pasa finalmente. El caso es que al final, en esta historia, no tenemos a Superman con su capa, pero sí que tenemos a los jueces, que sean los que nos defenderán con su toga en la vida real.